¿Es correcto decir que el Organismo Internacional de Energía Atómica promueve la utilización de tecnologías nucleares para la generación de energía eléctrica? Así es, está en la Biblia nuestra, está en el estatuto. Te lo pregunto porque esto es polémico, usted sabe. Claro. Existe, es ingresar en un tema que daría para varias emisiones, que es la cuestión de la imagen de la energía nuclear. Hay que decir que la energía nuclear está muy expandida. ¿Cuánto? ¿Podría dar algunos números de cuán extendida están las centrales en el mundo? Tenemos en este momento aproximadamente 450 centrales en el mundo funcionando, 450, y se están construyendo aproximadamente 55 más. En algunos países la energía nuclear es decisiva. En Estados Unidos tenés 100 reactores nucleares, es el 20% de la energía. En Francia es el 80% de la energía. En Japón, es decir, los países industrializados, con la excepción de Alemania, todos los demás tienen muchísima energía nuclear. Hay muchos países en nuestra región, como bien saben los uruguayos, la Argentina, su país. Mi país, la Argentina, Brasil y México son los tres que tienen energía nuclear. En el África, Sudáfrica y ahora Egipto se está sumando. En Europa, más de la mitad de los países. O sea que es una energía, en términos globales, está aportando el 12%, entre el 12 y el 13% de toda la energía que se produce en el mundo. Es bueno retener ese dato, sí. De modo tal que no es una energía predominante, pero es una energía importante y en el caso de las grandes economías indispensable. Sí, perdón. No. Y después tiene otra caída importante que quizá abordemos si es de interés, que es su importancia en materia de cambio climático y calentamiento global, porque la energía nuclear es una energía limpia. Eso iba con una pregunta enseguida, pero teniendo en cuenta justo lo que apareció al principio mismo, en la pregunta que yo le hacía sobre este asunto, ¿usted diría que la utilización de plantas de energía nuclear se ha visto reducida, se ha visto complicada en la matriz energética mundial por el temor a los accidentes, después de un par de fenómenos, un par de episodios, por lo menos el de Chernobyl y el de Fukushima? Hubo dos momentos. La energía nuclear está explotada comercialmente desde hace 70 años. En 70 años ha habido dos momentos difíciles, que han sido el accidente de Chernobyl, como bien señalas, 1986, y el de Fukushima en 2011, en marzo del 2011. En particular, el de Chernobyl dejémoslo un poco de lado porque era otro mundo, Guerra Fría, etc. Pero en el de Fukushima, ahí hubo un replanteo bastante serio de muchos países que dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Algunos dijeron, bueno, veamos qué pasó. Y se hizo una evaluación a nivel mundial. El OIEA participó de muchos tests que se hicieron en todo el mundo. Y la gran mayoría continuó, con una importante excepción que fue Alemania. Alemania decidió frenar y dar marcha atrás. Frenar y dar marcha atrás. Y lo que fue muy importante porque Alemania hasta ese momento era un país líder en el mundo en energía nuclear. Pero una decisión que tomó el gobierno de Angela Merkel, ¿no? Exactamente. Y Angela Merkel, que venía de reconfirmar la energía nuclear como una energía, ellos la llamaban de transición. Ellos decían que no, que había que ir hacia las renovables, etcétera, pero que por muchos años más la iban a seguir necesitando. Y sin embargo, por razones de índole, reitero, política y no técnica, decidieron, porque la opinión pública alemana se mostró muy reticente, venían elecciones regionales, y entonces Alemania tomó una decisión muy respetable, una gran democracia mundial, de decir paro. Otros dijeron, bueno, vamos a ver, y la realidad es que ahora, y ahí a eso voy quizá, ahora hay una muy fuerte tendencia a más nuclear, motivada por, en mi opinión, dos factores. El primer factor es el cambio climático. Acabo de llegar de Dubái. Ahora le iba a preguntar, porque la semana pasada en la cumbre COP28, 20 países anunciaron que se proponen triplicar la generación de energía eléctrica de fuente nuclear de acá a 2050. Y llamó la atención eso, ¿no? Fue un gesto histórico después de décadas de mala prensa. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque los países se dan cuenta que, digamos, la demanda energética y la electrificación crece en la medida que necesitamos quemar menos combustibles fósiles de cualquier naturaleza, ¿no? Petróleo, gas o lo que sea, pero las economías crecen, necesitamos electrificarlas, necesitamos energía, y que tienen que hacerlo de una manera que no sea nociva. Y en eso no tenés 36.000 opciones, tenés
renovables, que son muy importantes, tenés hidrógeno todavía no está listo, y tenés nuclear. Entonces muchos países dicen, bueno, lo que tenemos en nuclear lo mantenemos, muchos dicen lo aumentamos y otros dicen ingresamos. Entonces se está viviendo un momento, diría, de muchísimo impulso en la energía. ¿Quiere decir esto que todo el mundo tiene que tener energía nuclear? No. Evidentemente no. Por ejemplo, hubo reacciones negativas en la propia COP28 ante este anuncio, ¿no? Pero sí, pero finalmente ha sucedido algo histórico, que es que en el documento final se menciona la aceleración de la energía nuclear, que es histórico, porque en las COPs, en estas grandes conferencias de cambio climático, y un poco volviendo al comentario de hace un momento, la energía nuclear tenía mala prensa. No, la energía nuclear es mala, etcétera. Y hoy se ha revertido eso al punto de no solamente no criticar más, sino que en el paquete final, ese paquete que se negoció febrilmente, de qué se decía, de todo, hay una línea que dice acelerar la energía nuclear. De modo tal que para nosotros es una satisfacción porque se sale un poco de esta cuestión que era ideológica y se pasa a un análisis, diría, racional. Es decir, ¿qué dice usted sobre los temores por la posibilidad de accidentes? Los temores hay que explicar. Es decir, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de que haya un accidente? Como decía hace un minuto, en 70 años de explotación comercial hubo 2 accidentes y fueron causados por errores humanos. No es porque se trate de una tecnología inherentemente peligrosa o incontrolable, de alguna forma. Después está la otra discusión sobre qué se hace con los residuos. Y también sobre eso hay respuestas. También existe una especie de mito urbano de que estamos sentados sobre grandes montañas de material radioactivo pernicioso. También otra falsedad. Pero hay que explicar. Yo siempre he dicho también que el sector nuclear tiene que hacer una gran autocrítica porque en el pasado ha sido muy opaco. No ha habido una cierta arrogancia de no responder a las preocupaciones societarias. Y en eso yo he tratado de dar una impronta muy abierta, de hablar con los grupos ambientalistas, los que tengan ganas de una discusión de buena fe, digamos, el que viene y te tira un tomate en la cara, porque, en fin, es otra cosa, pero si vamos a hablar científicamente y tecnológicamente, tenemos explicaciones para todo eso. Ahora, yo lo interrumpí cuando usted decía que había 2 razones por las cuales la energía atómica o las centrales de generación atómicas estaban de regreso. Exacto. Uno, el cambio climático. Y otro es un debate nuevo, que es el de la seguridad energética. Y eso está muy motivado por lo que está pasando en Europa, donde la guerra que ha vuelto a Europa ha hecho que muchos países y otros países afuera, porque ven la reverberación de eso que está pasando, los países se han dado cuenta que la dependencia energética de otros países puede ponerlos en situaciones muy frágiles. Es el caso fundamentalmente de los países del centro y este europeo. Y si analizamos entre la lista de los países que más fervientemente vuelven a lo nuclear, tenemos Chequia, tenemos Rumania, tenemos Bulgaria, tenemos Polonia, tenemos todos estos países. ¿Por qué? Porque eran fuertemente dependientes ¿de qué? Del gas que provenía de la Federación de Rusia. Y otros países que Turquía, gran país, que no 4 reactores nucleares en el Golfo. Emiratos Árabes, estos países que nadan en petróleo y flotan en gas, energía nuclear, ¿realmente la necesitan? Sí. ¿Por qué? Porque quieren exportar más, porque se está acabando la gallina de los huevos de oro, quieren exportar todo lo que puedan y se vuelcan a lo nuclear. Por lo tanto, atención, no quiero hablar acá de una panacea, ¿verdad? Pero que hay claramente una tendencia, es muy claro. Entonces, por eso, los 2 factores, cambio climático y seguridad energética.